Bien, para el ejercicio 3 tenemos el motor Chant anterior, el mismo, que está trabajando bajo condiciones nominales, ¿cierto? Dice que si una resistencia de 0,15 se conecta bruscamente en serie al circuito armadura, que sería esta misma R2A, determine para el instante en el que se conecta la FEM inducida, la corriente armadura y el torque que va a desarrollar. Así que la FEM inducida en este caso no va a recibir mucha variación de momento, o sea, justo en el momento en que se conecta, sino que más bien esa conexión va a implicar en la corriente. Así que, para este caso de acá, la FEM va a ser igual a Kφ por Wm, y este valor es conocido, porque Kφ, como tiene valores nominales igual al ejercicio anterior, yo sé que es su valor, entonces 0,58. O sea, para ser más preciso, podríamos dar más valores, pero está bien así. Y Wm es 1750 por pi partido en 30. Por lo tanto, este valor de acá sería el mismo anterior, o sea, 106,29 volt. Y ya con esto puedo calcular la corriente aplicando el mismo LKB en esta parte de acá. Voy a obtener que PF, ¿cierto?, es igual a la corriente de armadura por RA más RA2 y esto más EA. Así que, despejando la corriente, voy a tener que esta va a ser igual a BF menos EA partido la suma de la resistencia, que por el enunciado que es normal, ¿cierto? La resistencia armadura normal es 0,15 y la nueva, o sea, la que se le agrega, ¿cierto?, bruscamente es 0,5. Y bueno, estos valores de acá son conocidos, serían 115 menos 106,29. Lo que me daría un valor de corriente de 13,53 amperes. Y lo último que me preguntan es el torque desarrollado. Y para esto simplemente utilizamos el Kφ conocido y tengo que el torque electromagnético va a ser igual a Kφ por IA. Sería entonces 0,58 por 13,53. Que sería justo para el momento del cambio. Lo que daría un valor de 7,8474 Nm. Bien, por último, dice, explique qué pasa con la operación del motor y determine el valor de la velocidad estacionaria final. Bueno, para este caso de acá, lo que hay que analizar es qué pasa entonces si yo inserto una resistencia justamente acá. Analizar qué pasaría con los valores importantes, por ejemplo, la corriente, la tensión inducida. Y eso se puede hacer más o menos similar a cómo se explican ciertos cambios en la PPT. Tengo que, si yo inserto el resistor, pasa que la corriente de armadura tiene que disminuir, ¿cierto? Que disminuya la corriente de armadura va a implicar en esta misma ecuación de acá, Kφ
por IA. Si disminuye el torque disminuye, que es justamente lo que pasó acá. Luego de esto, si el torque disminuye, va a suceder que la máquina desacelera. Y si la máquina desacelera, Wm disminuye, ¿cierto? ¿Y qué pasa si Wm disminuye? Vamos a la ecuación entonces. Tengo que EA, o sea, la tensión de armadura, es igual a Kφ por Wm. Así que si Wm disminuye, la tensión de armadura disminuye. ¿Y qué pasa si la tensión de armadura disminuye? Bueno, por este mismo LKB de acá, yo sé que la corriente de armadura es igual a BF menos EA partido en resistencia total, por así decirlo. Resistencia total de armadura. Y si esta ya cambió. Por lo tanto, si esta de acá disminuye, lo que va a suceder es que va a disminuir esta resta. Por lo tanto, la corriente aumenta. ¿Y qué pasa si la corriente aumenta? El torque, dada esa misma ecuación, torque electromagnético a la Kφ por corriente de armadura, si este de acá aumenta, el torque aumenta. Por lo tanto, aumentaría hasta que logre la condición de equilibrio, ¿cierto? O sea, se mueva a velocidad constante, pero con la diferencia de que se va a mover con una velocidad ahora que es menor. Este es el análisis que había que hacer para poder interpretar qué pasa con eso. Ahora, para poder determinar la nueva velocidad, ¿cierto? Que quedaría para cuando todo esto ocurra, ¿cierto? Para cuando quede de nuevo en estado estacionario, tendríamos que hacer un mismo LKB acá y determinar cuánto valdría la corriente para determinar cuánto vale entonces la nueva tensión, suponiendo que esta varía. Así que por el mismo LKB de acá, yo sé que BT va a ser igual a la corriente de armadura por la resistencia, que sería la de 0,15 más la de 0,5 más la tensión de armadura. Entonces, la diferencia es que acá, si se fijan, la corriente en un momento disminuye, ¿cierto? Lo que implicó esto. Pero en esta parte de acá, cuando disminuye la tensión, la cual se queda así, se queda disminuida, implicó que esta aumentara. O sea, que la corriente volviera a aumentar. Y esta corriente aumenta a su valor nominal, valor normal. O sea, para el caso nominal, que sería, por ejemplo, el valor de corriente igual calculado acá, que sería este valor de 56,8. Que con la misma resolución, ¿cierto? Considerando valores nominales, llegamos hasta 56,8, que sería el valor que recobraría la corriente cuando todo esto de acá se estabiliza.
Por lo tanto, considerando la corriente como 56,8 como su corriente de armadura nominal, yo aquí despejo la tensión de armadura y tendría que esta es igual a la tensión de entrada, que la tengo como BF creo, sí BF, para no andar cambiando los términos acá. Está como BF menos la corriente de armadura nominal, 0,015 más 0,5. Acá entonces esta de acá vale 115. Esta de acá 56,8. Recuerden, valor nominal de corriente por 0,15 más 0,5. Y aquí obtengo entonces un valor de tensión de armadura de 78,08 volt. Listo. Con este valor de tensión de armadura, yo puedo calcular Wm con la relación ya bastante conocida, Kφ por Wm. Despejando Wm, sé que esta va a ser igual a la tensión de armadura partido en Kφ. Por lo tanto, esto es 78,08 partido en 0,58. Y de aquí obtengo entonces un valor de, lo tengo acá, 134,62 radianes partido en segundo, lo que equivaldría a 1285,5 RPM. Y si se fijan, justamente disminuyó la velocidad, ya que aquí valía, para el caso que es nominal, vale 1750 RPM. Y ahora justamente disminuyó, que era lo esperado, dado esta explicación que coloqué acá. Listo. Cualquier duda con respecto a la resolución me escriben. Y por si acaso, que mientras yo resolvía esto, pensé en esta parte de aquí donde el torque electromagnético implica que la máquina desacelera. Eso justamente ocurre porque si nos remontamos entonces a la física, yo sé que la sumatoria de torques es igual a la aceleración por el momento de inercia, que podría ser I. Entonces, recuerden que este de acá es lo que sería un análogo a la segunda ley de Newton, ¿cierto? Pero considerando en vez de fuerza torque, ¿cierto? Y aquí la aceleración sería claramente angular. Y el momento de inercia sería un análogo de lo que sería la masa. Entonces, dada esta expresión de acá, lo que normalmente se tiene en máquinas es el torque electromagnético menos un torque de carga. ¿Qué es el torque de carga? Imaginemos que tengo el motor, va a quedar feo, pero no importa. Está unido, ¿cierto? O está trabajando, moviendo una cierta carga. Carga se refiere a una masa de trabajo, algo que tiene que girar, ¿cierto? Imaginemos que este motor está girando esta carga. Entonces, depende de la carga, obviamente. Si este motor gira, ¿cierto? En ese sentido, ese es el torque que genera, ¿cierto? O el torque de salida. Aquí no estoy considerando que hay pérdida. El torque de salida es el que está generando el motor, ¿cierto? La fuerza, el torque que está generando el motor. Pero la carga, dado que posee inercia, está al mismo tiempo generando un torque que es contrario. O sea, un torque que va en sentido opuesto
a la fuerza que quiere, al torque que necesita ejercer la máquina. ¿Sí? Entonces, dado esta relación de acá, si el torque electromagnético es mayor que el torque de carga, eso quiere decir que esta relación de acá va a ser positiva, lo que va a implicar que esto está acelerando, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? ¿O qué quiero decir? Si esta relación es positiva, implica que esta de acá, o sea, la aceleración angular, es positiva. Caso contrario es cuando el torque de carga es menor que el torque electromagnético, que sería que el torque electromagnético, ¿cierto?, menos el torque de carga es menor que 0, eso va a implicar la aceleración que es negativa, o sea que va a desacelerar, o sea que va a disminuir su velocidad angular. Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí se considera que el motor está trabajando en un estado estable, que sería el otro caso, que sería el caso donde el torque de acá, electromagnético, menos el torque de carga es igual a 0, eso va a implicar que no hay aceleración. Entonces, cuando una carga, un motor está trabajando, ¿cierto?, a velocidad constante, quiere decir de que está cumpliendo esto de acá, que su torque primero aceleró, ¿cierto?, aceleró la carga, y en un punto su torque se volvió igual que el torque de carga, por lo tanto no acelera, pero mantiene una velocidad constante. Y para poder resolver esto había que considerar que justamente estaba trabajando en equilibrio, o sea, con estos torques igualados. ¿Qué pasa entonces? Como están igualados y disminuye el torque electromagnético, queda justamente este caso de acá. Disminuyó el torque electromagnético, por lo tanto se hizo menor que el torque de carga, por lo tanto esta relación se hizo negativa, por lo tanto desacelera. Luego cuando aumenta, llega a aumentar a ser mayor que el torque de carga, por ende acelera hasta llegar a su posición de equilibrio, donde el motor puede trabajar entonces a la velocidad constante, que en este caso es una velocidad constante que es menor, que es justamente lo que implica este tipo de control, por así decirlo, que es cambiando la resistencia de armadura, agregando. Ya, ahora sí, eso sería todo. Cualquier duda me consultan por correo como pueda y que estén bien.